psicoanalizando? ¿Me está leyendo la mente? ¿El psicoanálisis ni es ciencia? ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Yo soy la maestra Cris Dex y es un gusto estar con ustedes en esta emisión. Hoy, como es jueves de cine, estamos muy contentos de que nos acompañe nuestro invitado especial. ¿Cómo estás, Emil? Hola, muchas gracias de nuevo aquí en tu espacio. Gracias a ti, qué bueno que nos acompañas. Platícanos un poco de qué vamos a hablar en esta ocasión. Pues hoy vamos a hablar de una película que está muy de moda. Yo creo que hace unos meses todavía estaba un poco más de moda, pero suele pasar eso con este tipo de películas que duran un buen rato. Como especie de tendencia, ¿no? Sí, en tendencia, exactamente. Y hoy vamos a hablar de Soul. Ah, perfecto. Esta película podríamos considerar que es una película únicamente dirigida para niños, pero yo en lo particular creo que muchas de las películas que se supone que son para niños, pues también están un poco más dirigidas hacia los adultos. ¿Tú qué opinas, Emil? Sí, pues todo esto siempre tiene una maña mercadológica, ¿no? Porque al final, pues los adultos son los que gastan, entonces pues siempre también hay que llegarle a ese sector de los padres. En cierto modo hay que tocar sus fibras para que después ellos consuman toda la mercancía en torno a una película, ¿no? Claro, incluso podemos ver en algunas franquicias alimenticias que hay todos estos juguetes en torno a la película. O creo que suele suceder mucho también cuando hay algunas películas de superhéroes, entre otras. Pero bueno, más allá de estas cuestiones de consumo o estos detalles en los que vamos a abordar, pero no con tanta profundidad, hay varios puntos que a mí en lo particular de esta película me llamaron mucho la atención, ¿no? Más allá como de esta impresión general que pudiera dejar de que es una película como muy bonita y con mensaje y todo esto, creo que hay varios elementos que son característicos. Pero tú platícanos un poco más desde esta cuestión cinematográfica. ¿Qué podemos apreciar en esta película, Emil? Pues lo primero es que obviamente, como siempre o muchas veces lo suele hacer Pixar, dos de sus principales valores de producción son, pues uno, evidentemente la animación, que Pixar siempre está como muy a la vanguardia en cuestiones de animación. Y el segundo valor de producción generalmente es sus historias, los guiones. Generalmente reconocemos o nos acordamos mucho de una película de Pixar pues por sus historias tan emotivas, ¿no? O tan conmovedoras en ocasiones. Pero ya iremos hablando con mayor profundidad de eso. Sí, por ejemplo, la última ocasión que yo vi la de Toy Story, o bueno, creo que casi todas las de Toy Story tienen un final como un tanto no tan feliz, ¿no? Un poco trágico de repente en cierta forma. Sí, pues cuando estamos escribiendo un guión, una de las herramientas que comúnmente se ocupan es la retórica. Es decir, la retórica es indispensable para cualquier tipo de discurso. En este caso pues es un guión escrito que eventualmente se traduce a una película ejecutada, a una ejecución de actos que lleva a cabo una película. Pero bueno, la retórica pues se ocupa en muchas cosas, en discursos, en tesis, en planteamientos teóricos. Y pues Aristóteles nos hablaba que hay tres apelaciones en el discurso. Uno de ellos es el logos, otro es el ethos y otro es el pathos. Les voy a explicar así a grandes rasgos en qué consiste cada uno. Por una parte, la apelación al logos hace referencia a aquellos discursos donde se aplica más como cierto tipo de conocimiento más exacto, como científico en cierto modo, ¿no? ¿Un poco más teórico? Exactamente, como un poco más fundamentado sobre estudios, sobre estadísticas, todo esto, ¿no? Por otra parte, la apelación al ethos es aquella donde el discurso se fundamenta sobre como el trasfondo ético que tiene el personaje que lo aborda, ¿no? Es decir, por ejemplo, un discurso que dice una persona de la tercera edad acerca de, no sé, sus experiencias de vida y todo eso. En ese sentido, toda esta experiencia que tiene al respecto de ya haber vivido tantos años o alguna situación específica, tal vez un profesionista
un mecánico, algo así, que te esté hablando como de su experiencia de trabajo durante años. Ese es como su trasfondo ético, y es un discurso apelando al ethos. Y por otra parte, y es el más importante del que quiero hablar en esta ocasión, es la argumentación a través del pathos. Que el pathos es el fundamento sobre las emociones, es decir, utilizar mucho como las emociones para hacer que nuestro discurso llegue a la audiencia, ¿no? Y en ese sentido, Disney y Pixar específicamente siempre o comúnmente suele utilizar este tipo de argumentaciones sobre el pathos. Casi siempre sus películas apelan mucho a las emociones o a los sentimientos de su audiencia, ¿no? Sí, como lo que comentaba en estas películas de Toy Story, por ejemplo, me parece que la de WALL-E también tiene un poco este reflejo emocional, y sin duda yo creo que esta película de Soul no es la excepción. Yo creo que las personas que ya la han visto podrían compartir un tanto esta opinión, porque bueno, esto de Soul... creo que hay como un juego de palabras también entre la parte del alma, que es el significado de la palabra soul de inglés al español, pero también con la música, ¿no? Que la música también se va asociando de alguna manera a todas las emociones que esto puede generar, que esto puede despertar, y sobre todo la trama creo que es muy dramática o muy emotiva en ese sentido durante toda la trama prácticamente, ¿no? Y al final también. Sí, pues sí, justo como le dices tú, también a la hora de construir un concepto cinematográfico, especialmente que tenga un fin muy comercial, como suele ser pues las películas de Pixar, se busca que el título, aparte de que sea muy corto y conciso, ¿no? Es decir, generalmente en las películas comerciales se busca que los títulos sean de una sola palabra, ¿no? Porque se queda un poco más grabado, ahí yo diría en el inconsciente, no sé si sea de esa manera. Pero por otro lado, casi siempre hacen juegos de palabras. En este caso, como bien dices, como de este espacio de ensoñación que se crea a la hora de estar ejecutando la música o cualquier tipo de arte, que justo un poco Gastón Bachelard nos habla de eso, pero bueno, en este momento no abordaremos tan a profundidad a Gastón Bachelard, si no nos podemos quedar dormidos. Pero sí apela un poco a eso, ¿no? El título, a este espacio de ensoñación que se crea cuando estamos ejecutando alguna cuestión artística, o no necesariamente artística, que ya lo veremos también en la película, ¿no? Sí, exactamente. Justo me recordó esa escena donde le llamaban la zona, ¿no? Donde están como en una especie de trance, casi como en una cuestión muy profunda, donde están ejecutando una actividad que los hace sentir muy bien o que disfrutan de sobremanera, ¿no? Había algunos que estaban jugando básquetbol, otros que estaban tocando, otros que estaban actuando, entre otras actividades. Y yo creo que bueno, para hacer como una especie de recuento, para ir como un poco en orden cronológico, tal vez sin arruinarles tanto la película a quienes no la hayan visto, yo esperaría o ojalá que la puedan ver. Al principio está como... me llama mucho la atención esta parte, porque es un maestro que está dando clases de música justamente, y pues no todos se ven como muy entusiasmados. Yo creo que a los que hemos dado clases en algún momento o hemos tomado clases, porque la mayoría tal vez hemos estado en ese lugar, pues nos ha llegado a pasar, ¿no? Hay cosas que nos motivan, que nos llenan, y otras que tal vez no tanto, ¿no? Entonces se va desarrollando como mucho esta historia en esta emotividad del personaje principal, las relaciones que tiene como con sus seres más cercanos, que es su mamá, pero hay algunos aspectos que, como decías tú, están como muy centrados en despertar estas emociones, ¿no? Sí, pues en un primer momento, de hecho, yo creo que eso es lo que tal vez a mí en lo personal no me terminó de gustar mucho. Cuando una película se fundamenta mucho en el pathos, es decir, en las emociones, suele dejar como muchos cabos desatados. Es decir, el guión suele llegar a tener pues muchos agujeros, así le decimos. Un agujero de guión es cuando no hay como una consistencia, una congruencia
en los actos que se están desarrollando en este universo creado, ¿no? O dado. ¿Será como lo que pasa mucho en las películas de terror? Esos huecos en el guión donde de repente, no sé, van corriendo y mágicamente aparece un cuchillo o cosas por el estilo. ¿A eso te refieres con los huecos? Sí, bueno, sí, incongruencias. Eso que acabas de mencionar más bien tal vez refiere más a algo que se llama Deus Ex Machina o Dios desde la máquina, que es como una solución fácil, repentina, que hace que cambie como el giro de la historia. Pero en este caso no necesariamente o sea, tampoco son tan descarados los huecos, pero si hacemos un análisis más riguroso, sí nos damos cuenta que hay varias cosas que no concuerdan en la historia, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que de pronto recurren mucho como a esta clásica historia de la persona que quiere estudiar artes o específicamente música, pero que no tiene el apoyo de su madre, que de pronto no logra un éxito como se podría esperar de parte de un músico, ¿no? Es decir, él es maestro, pero en ese sentido él se siente pues como relativamente fracasado porque no era su meta, ¿no? En la música. Incluso también hubo una escena que me llamó mucho la atención, que está justamente en este entorno escolar donde incluso me parece que se rompe como la clase que estaban dando, la pieza que estaban ejecutando, la banda, porque una niña se deja llevar como por esta emoción de la música, ¿no? Los demás se burlan y todo, llega una maestra y le dan como la noticia de que le van a dar como la base o algo por el estilo, ¿no? En apariencia pudiera ser como una buena noticia, incluso su familia, sobre todo su mamá, lo toma de esta manera, pero parece como que a él no le convence tanto esta situación, ¿no? Y esto va generando o casualmente recibe una llamada donde es como una oportunidad para hacer como una incursión musical con un artista que no me queda como muy claro, pero que supongo que es como famosa o representativa para él, no sé. Sí, pues se supone que refiere como a una artista muy emblemática del jazz, ¿no? Que justamente también me gustaría hablar un poco del jazz, y creo que queda muy en segundo término en la película. Es decir, de pronto daría lo mismo que fuera jazz, a que fuera rock, a que fuera pop, la música que ejecuta nuestro protagonista, porque realmente no es algo realmente simbólico en la historia. Como que no se le hizo tanta justicia al jazz, ¿no? Sí, exactamente. Incluso las piezas que de pronto son muy significativas para el desarrollo de la historia, a mí por lo menos se me hacen más como canciones de estas clásicas baladas pop que suele utilizar Pixar o Disney en sus películas para generar emotividad, justamente. Porque creo yo que pues si obviamente se clavaba mucho en el jazz, iba de pronto a perder a la audiencia, ¿no? Porque sabemos que el jazz de pronto puede llegar a ser un género medio impopular, ¿no? De pronto no es tan digerible. Entonces, pues, entiendo un poco el por qué de pronto girar o hacer estos arreglos musicales no tan enfocados en el jazz. Pero siento que en ese sentido, pues, queda muy, muy en segundo término el género. Sí, y justamente cuando está en esta especie de audición es cuando de alguna manera llega como esta inspiración, empieza a ver como un entorno de otro color y toda esta parte, ¿no? Ya habíamos dicho, me parece que en algún otro video, que justamente las artes tienen que ver como con esta sublimación de los impulsos, de los instintos, y que tienen mucho que ver como con esta cuestión inconsciente, ¿no? Y traigo aquí como esta parte del inconsciente porque lo que pasa después me llama la atención específicamente por dos cuestiones, ¿no? Sale de esta audición, él está como demasiado emocionado, tanto que ni siquiera presta atención a lo que está a su alrededor, ¿no? Pasan los carros, le gritan y todo, hasta que, según yo, si no mal recuerdo, los que ya lo vieron también háganos ahí sus comentarios. Hay un momento donde se da cuenta que va caminando así como muy sin fijarse y que está como expuesto de alguna manera hasta que se da a entender que se cae en la coladera y pues ya pasa a otro plano que no es el terrenal necesariamente, ¿no? Y en este sentido uno puede pensar, pues simplemente fue un accidente, y obviamente pues tiene que pasar algo así porque si no pues se acaba la película o la historia, ¿no? Digo, si se muere y ya pues no tendría caso. Pero a lo que me refiero con esto es que si lo vemos o lo pensamos desde una cuestión un tanto más psicoanalítica,
¿Qué tanto el haber triunfado, por decirlo así, que es haber logrado entrar a esta banda o hacer la presentación, qué tanto pudiera generar en él una sensación de angustia tal que inconscientemente se arroja a la calle sin darse cuenta hasta encontrar la muerte de alguna forma, ¿no? Y eso me recuerda un poco una postura que hace muchos o algunos años enunciaba Freud con respecto a esto que constantemente los humanos estamos buscando, que es ser alguien exitoso, cumplir como con ciertos estereotipos en la vida, pero que cuando se supone que ya culminamos una carrera o tenemos hijos o nos casamos o una casa o algo por el estilo, no necesariamente estamos como del todo conformes. Sí, pues pareciera que él, justamente como dices, va inconscientemente no queriendo triunfar, ¿no? Porque justo cuando va a llegar a sus metas es cuando de pronto algo pasa que se queda a medio camino, ¿no? Y que por cierto a mí también me lleva a otro punto que no me quedó muy claro o que me parece una inconsistencia, y es que hablan constantemente con otro personaje del cual ya hablaremos, de una chica, ¿no? Como de que se anime a hablarle a una chica, pero realmente nunca sale la chica en la historia. Entonces de pronto es si algo no cuenta, si algo no va a ser parte de la historia, mejor no mencionarlo porque se vuelve un poco más ruido que un elemento que le dé riqueza a la historia, ¿no? Sí, algo como que está ahí prácticamente sobrando. Creo que la chica se llamaba Liz o algo así, no estoy segura, la verdad no lo recuerdo con detalle. Y si salió una o dos escenas, si acaso así muy brevemente, cuando él estaba haciendo como una especie de remembranza de su vida, algo así, no, como que sí, no quedó como del todo claro qué con esa persona, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera también plantea esta situación que es complicada para todos los seres humanos, que es pensar en la muerte, ¿no? O cuando hay situaciones inminentes que nos confrontan de alguna manera con la muerte, pues es un poco lo que creo que le pasa a este personaje, ¿no? Se da cuenta o intuye de alguna manera, porque es como muy conocida esta referencia de no vayas hacia la luz cuando algo le pasa a alguien. Y justamente es lo que él hace, ¿no? No ir hacia la luz y de alguna manera darse cuenta que murió y tratar de hacer todo lo posible, porque él está con la idea muy fija de que tiene que estar en esa presentación, ¿no? Como si eso fuera lo único que le da motivo, sentido a su vida. Creo que incluso en algún momento no lo menciona textual con esas palabras, pero algo así de entender. Sí, y acabas de decir, ya yendo como en este orden cronológico de la narración de la historia, justo cuando llega a este mundo que es como una especie de limbo y que incluso de pronto llega a un lugar que a mí me recuerda mucho como a esta escena de los Campos Elíseos en la película de Gladiador, cuando Máximo Décimo Meridio muere y llega a los Campos Elíseos. Salen unos personajes que si no mal recuerdo se llaman Jerry o Terry, o Jerry y Terry, no lo sé. Según yo, todos se llamaban Jerry y Terry era la que se encargaba como de hacer las cuentas, ¿no? La que se dio cuenta que algo estaba mal y hace toda esta cuestión dramática en la historia. Sí, pero lo que me llamó mucho la atención o que se me hizo una referencia pues muy, muy bien aplicado es que este personaje representaba a las dimensiones cuánticas todas conjugadas, ¿no? Y pues hay una clara referencia ahí a Picasso, ¿no? Todos los personajes tienen una estética muy, muy de Picasso. Y que hay como justamente también un error muy constante en el inconsciente también, en la cultura colectiva. Diría Jung, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, de que Picasso pertenecía al arte abstracto, como que todos siempre dicen, ay, mira, tu cuadro parece de Picasso porque es arte abstracto, cuando se refieren a alguien que no dibuja muy bien, ¿no? Pero realmente Picasso ni siquiera pertenecía al arte abstracto, sino más bien pertenecía a una corriente que se llama cubismo. Él fue uno de los grandes impulsores del cubismo, que fue la primer vanguardia artística. Y me gusta esa referencia porque justamente la técnica a la que eludía el cubismo era a quitar como la dimensión en las figuras, es decir, que no hubiera perspectivas o volúmenes, y todas las dimensiones de un posible cuerpo
estaban conjugadas en un solo plano, como un poco lo que tratan de dar a entender con estos seres, ¿no? Que son toda la conjunción de las dimensiones cuánticas, una cosa así dicen, no recuerdo exactamente con qué palabras lo describen. Y pues bueno, me parece una buena referencia. Vemos claramente que los personajes parecen mucho así cuadros de Picasso, ¿no? Incluso yo creo que hay varias referencias, ¿no? Hablando de Jung, también por ahí aparece de alguna manera Abraham Lincoln, si no me equivoco, y diferentes personajes. Y yo un poco a eso me refiero también, de que no es únicamente una película que está dirigida para niños, ¿no? Hay como ciertos mensajes que se van mostrando ahí que pues tal vez ellos se dejan llevar un poco más, porque evidentemente también es un trabajo bien hecho, creo yo, no sé, eso sabes más tú al respecto. En la parte de la animación pues están todos estos personajes que son como las almas, todo esto que les llama la atención a los niños. Y creo que otra, no sé, a lo mejor es como una cuestión un tanto más particular, pero incluso de repente la sentí como estos niños que son la audiencia, o la mayoría de la audiencia de esta película, cuando van al salón del Gran Todo, o no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero donde hay como muchas actividades y ellos tienen que encontrar su chispa, ¿no? Donde casi inconscientemente, desde un momento muy temprano de la vida de los niños, casi ya los estamos empujando a que vayan eligiendo qué cosas son las que tienen que hacer. Y esto no significa que tienen que estar ahí guardados en una caja sin saber qué hacer. Todos los humanos pues estamos en un entorno donde hay ciertas actividades que nos llaman más la atención, pero casi como si ya los estuviéramos enfilando, ¿no? Pero por otro lado, también de repente se me hace hasta como paradójico con el personaje, cuando a los hijos o a los niños hay algo que les gusta. Ay, no, ¿cómo vas a dedicarte a la música si eso ni deja nada? O eso, ¿para qué te va a servir, no? O a cualquier otra actividad. No sé, ¿tú qué opinas, Emil? Sí, pues me recuerda mucho como a esta cuestión, digo, con todo el respeto, espero que en la audiencia si hay algún padre o madre que escuche mi opinión, espero que lo tome como eso, como una opinión. Esta cuestión de la estimulación temprana, ¿no? Que a mí de pronto me parece un poco más como una sobreestimulación, ¿no? Como estar induciendo mucho a los niños desde muy temprana edad a hacer actividades que a lo mejor no necesariamente su crecimiento, su desarrollo mental los deje hacerlos al 100%, y que incluso yo supongo o creería que en un momento dado los puede dejar hasta más confundidos, ¿no? Es que es una línea muy delgada entre estimular ciertas actividades, que yo en lo particular creo que sí son útiles, ciertos ejercicios, cierta estimulación tal cual, que de entrada es más una estimulación oportuna, por ejemplo, que es esta idea común. Pero, por ejemplo, pasa mucho en las escuelas particulares, yo le he observado, donde ya los quieren que sepan sumar, restar, leer y hacer muchas otras cosas, y todavía no están en el tiempo, ni biológicamente, ni psíquicamente, y a veces ni socialmente. Y ya cuando están en la primaria hay ciertas cosas que ya saben hacer, se aburren, ya no ponen atención y se van desfasando. Entonces todo tiene un tiempo y un momento, entonces tampoco se trata como de acelerarlos, ¿no? Y hablando de eso, hay otra cosa que me llamó mucho la atención en esta película, donde casi como si les atribuyeran parte de la personalidad. Eso se me hizo hasta, no sé qué palabra quedaría para describirlo, ¿no? Como, bueno, estos van a ser nerviosos, estos van a ser tímidos, o no sé, cualquier otra característica que se les pueda enseñar. Por lo menos desde esta perspectiva o de esta teoría, porque bueno, recordemos que dentro de la psicología hay muchas posturas teóricas, pero desde el psicoanálisis no es que en realidad haya algo previo al nacimiento. Muchas de las cuestiones que se van insertando o que se pueden consolidar para conformar el carácter tienen que ver con el lenguaje, con las experiencias que se vayan viviendo después del nacimiento, ¿no? Está mucho de moda esto también de, por ejemplo, a las mamás que están embarazadas ponerles música, hacer muchas otras cosas, y muy probablemente el efecto sea benéfico, no tanto porque el niño
que está dentro del útero reciba estos estímulos, sino pues por las sensaciones que eso genera a la madre y el vínculo que esto va a generar cuando los niños nazcan. A lo que me refiero principalmente es que parte de estas características tienen mucho que ver con el entorno en el que crecen y en el, pues sí, con los padres, con las personas que interactúan, ¿no? No es únicamente esta parte de lo biológico o lo que está previamente. Hay una situación, pero todo bien, sí, todo bien. Ya estaban, los reptilianos nos cortaron porque estamos diciendo cosas. Nos censuraron por estar diciendo estas barbaridades. No, pues es una opinión muy particular, ¿no? Nos gustaría mucho conocer sus posturas, sus opiniones, no solamente sobre estos temas, sino pues también sobre la película. ¿Qué les pareció a ustedes? Pero bueno, más allá como de todas estas ideas que podemos pensar o estamos compartiendo en este momento, otra cosa que me llama mucho la atención tiene que ver con el momento en el que ya después de todas estas vicisitudes que enfrenta el personaje llega la tocada, y después de eso pues pareciera que no era necesariamente lo que esperaba, ¿no? Sí, pues bueno, primero también hacer una pequeña aclaración respecto a este tema que decía de la estimulación temprana, y tienes toda la razón. Más bien me refería justamente que creo que a veces ¿a qué va induciendo uno a los niños, a los hijos a una temprana edad? Como que a veces apela más a lo que uno desearía, ¿no? ¿Qué desearía que fuera el hijo, ¿no? En ese sentido, a veces se les mete a los hijos a actividades muy específicas, no sé, como una actividad deportiva, fútbol, o una actividad artística muy específica que tal vez apela más a lo que los padres hubieran deseado en algún momento, y como si los hijos de pronto fueran un poco la continuación de ese deseo un poco truncado por los padres. Y creo que justo a eso me refería más bien, más allá de que la estimulación temprana no sea una buena técnica, que debe serlo. Me refiero a que tal vez no es tan favorable de pronto hacer ciertas actividades ya más especializadas en ciertos niños de ciertas edades, porque probablemente tal vez ni lo terminen recordando, o les quede incluso hasta un recuerdo poco grato de esas actividades, porque se vean más obligados a hacerlos por, como digo, una necesidad del padre, ¿no? De los padres. Eso en un primer momento. Y por otra... Ahí ya nada más agregaría que no nada más cuando son niños, incluso cuando ya son adultos o tienen una determinada edad, un poco como el personaje, ¿no? Digo, el personaje no se veía muy joven y parecía que todavía tenía mucho ese conflicto con la mamá, ¿no? Sí, yo digo, ahí nada más dejaría este punto al aire. No sé si sea un poco como esta cuestión, no sé si edípica o castración. ¿Cuál sería el concepto ahí? No, yo creo que, bueno, híjole, sería meternos en más honduras, pero creo que tiene mucho que ver como con toda esta parte de la relación familiar. Tal vez sí como de ese desapego familiar que debe existir en algún momento por salud mental de ambas partes, pero que a veces cada vez se va postergando, ¿no? Se supone que al tener la mayoría de edad era algo que ya se hacía, pero pues últimamente se ha ido prolongando y prolongando. Sí, así es. Entonces, pues bueno, sí, pareciera que de pronto nuestro personaje nos plantea un poco como una cuestión de propósito de vida, en cierto modo, ¿no? Y que es como una corrección que en un momento dado uno de los personajes, estos llamados Terry, le corrige, ¿no? Le dice, pues es que nosotros no damos propósitos de vida, sino simplemente damos la chispa y ya tú sabrás qué hacer en el mundo con esa chispa, ¿no? Y que se me hace curioso que ponen como esta dicotomía o esta contraparte, ¿no? Por un lado está nuestro personaje principal que está como aferrado a vivir, que quiere o que, no sé, aparentemente está como muy enganchado a la vida, pero por otro lado pareciera que hay ciertas cosas que le resultan como sombrías o como no tan favorables, como esta descripción que hace del metro, ¿no? Que es como algo muy desgastante, la rutina, la cotidianidad. Y por otra parte está este personaje 22, me parece, que es como el que no quiere saber nada de la vida porque hay que flojera, porque qué caso tiene, entre otras cosas. Y en un determinado momento es como si cambiaran los papeles. Sí, pareciera que de pronto uno se ayuda al otro, y que eso en guión, en cierto modo, pudiera ser una especie como de personaje guardián. Se le dice personaje guardián cuando uno de los personajes funge la función de darle como su
darle ciertas claves al personaje protagonista. Entonces pareciera que de pronto nuestro protagonista se llama Joe, ¿no? Me parece. Pareciera que Joe va a ser el mentor, pero al final pareciera que él aprende más de 22, ¿no? En ese sentido pareciera que entonces 22 es su personaje guardián, ¿no? Sí, esa parte también de los mentores se me hizo muy curiosa, muy, muy chistosa incluso de repente, porque él primero se supone que era como un psicólogo, ¿no? Y ya después pues en realidad no era. Y ya cuando salen como ciertos fragmentos de su vida, pues Joe se da cuenta que pues no era tan feliz como él pudiera haber pensado, ¿no? Esa frase se me hizo muy graciosa que le dice a ella: tu vida es muy triste y aún así te aferras, ¿no? Quiero ver como por qué, y ahí es como donde encuentra un poco, se supone que esto que es lo que lo está anclando de alguna manera a seguir ahí. Sí, justo tiene como esos pequeños detalles por ahí que me gustó, porque se salió un poquito, pero muy poco de pronto, como de este cliché, este modelo que siempre tiene Disney y Pixar de sus películas, de ser siempre como muy melosas, muy... pues digo, al final Disney es una compañía con un discurso, hablando de discursos, muy cristiano, ¿no? Entonces muy enfocado como a esta cuestión de la preservación de la vida, de ciertos valores. Y en ese sentido, como dices tú, hay cosas que pronto sí se sienten sombrías, ¿no? Y una de las que yo recuerdo también es que cuando están en este patio de juego de almas, 22 le dice, porque como siempre en las historias debe haber como un setup. Un setup es cuando como se va configurando o se va planteando el universo del personaje. En este caso, este personaje 22 le va diciendo como las reglas de este mundo, ¿no? Y en ese sentido hay una parte donde le dice: no te preocupes, las almas aquí no se hacen daño, la tierra sirve para eso, ¿no? Para generar ese daño. Y en cierto modo pues sí te hace caer en cuenta, ¿no? Porque muchas veces pensaríamos que la vida todo el tiempo tendría que ser estársela pasando bien y felicidad, y que busquemos como más momentos de tranquilidad y felicidad, momentos digamos cúspide, como altos, ¿no? En emoción. Pero pues la verdad es que muchas veces los momentos que más nos enseñan pues son esos donde tenemos que enfrentar ciertos retos, o que no tenemos las mejores situaciones y tenemos que encontrar cómo salir adelante de esas situaciones. Y eso se me hizo como un buen detalle en la historia, ¿no? Sí, a mí también me pareció algo interesante, que bueno, yo lo pienso un poco de una manera así como lo presentan en la película, pero ahorita explicaré un poco eso. Pero antes de hablar al respecto, otra cosa que me gustó en cierta medida es como estos personajes que es con quien lo lleva, ¿no? Para poder hacer su regreso a la Tierra, y que es el capitán que vivía ahí en esa parte de la zona, pero que también estaba conectado, ¿no? Que es como un personaje que está ahí bailando en la calle, que pudiéramos pensar que son como estos a los que consideramos de repente locos, ¿no? Que más que locos están de alguna manera fuera de estos contextos o de estos parámetros culturales de lo que está bien, de lo que está mal, pero que lo representan aquí como alguien un tanto más, pues que prácticamente vive en la zona de la inspiración, por así decirlo, ¿no? Sí, pues me recuerdas, digo, tal vez no nos encante citar a este personaje en este programa, pero me recuerda a los arquetipos de Jung, ¿no? Al arcano del loco o el bufón, me parece que es el mismo. El loco, sí. Que si lo recordamos, esta carta, quienes hemos visto estas cartas del tarot, es la única que no tiene un número, porque no viene enumerada, porque se supone a lo que refiere es que el loco vive fuera de las reglas del mundo, ¿no? Es decir, al final un número pudiera ser una especie de concepto muy concreto del mundo, un valor muy concreto del mundo, pero él no tiene el número en la carta porque es un personaje que vive como fuera de estas reglas. Entonces siento yo que en la construcción de ese personaje apela un poco a eso, no que eran más de uno, pero al que vemos más constantemente es a este personaje hippie, ¿no? Sí, y te hace pensar, bueno, hace como este planteamiento de los aparentemente locos o anormales en esta sociedad, y los que están muy dentro de estos parámetros sociales, pero que al final también no se les ve como tan alegres, ¿no? Como estas personas que pintan en el tren, en el metro, donde tienen como este encuentro que no es muy ajeno de repente a nosotros aquí en la Ciudad de México también, o en algún otro lado, ¿no?
Sí, pues son de esos tipos de detalles que de pronto son como referencias culturales universales, ¿no? Yo supongo que en muchas partes del mundo, en muchos países, debe haber espacios similares donde de pronto se entienda como que las almas viven reprimidas, ¿no? Viven presas de un trabajo, de una obsesión, como decían ellos. Sin embargo, aquí es donde de pronto también yo no estoy tan de acuerdo con el discurso de la película, y es que, pues, obviamente, digo, está en cierto modo bonito el mensaje final, que es un poco como vivir, ¿no? Como vivir tus sueños, vivir tus... como disfrutar los pequeños momentos de la vida y eso, ¿no? Pero la realidad es que pues muchas personas no todos tenemos esas facilidades de poder estar atendiendo siempre las actividades que nos gustan, ¿no? O sea, también hay personas que tienen que trabajar en lo que sea para poder seguir pues viviendo, comiendo, y pues creo que eso también es muy muy razonable, muy sensato. Es decir, pues hay personas que no tienen de otra, y sin embargo pues creo que de pronto a lo que refiere esta película, como ese tipo de personajes que no les queda de otra, es como al barbero, ¿no? Que dice, yo quería ser veterinario, pero bueno, pues ya terminé siendo barbero y ahora pues lo disfruto, pero ¿no? me gusta, ajá. Sí, entonces pues sí pareciera un poco de pronto que lo muestran como una especie de consuelo, ¿no? Pero la verdad es que pues digo, la realidad de muchas personas en el mundo no es igual. Lamentablemente no todos tienen las mismas posibilidades económicas para poder pues dedicarse a lo que quieren de tiempo completo, ¿no? A mí, para ir redondeando como las ideas, decía hace ratito esta parte que a mí en lo particular se me hizo muy interesante con respecto a... Pasa todas estas vicisitudes, llega a la presentación, les va bastante bien, y después él se queda así como de, bueno, ¿y ahora qué, no? Como si ya no tuviera como... No que no tuviera sentido su vida, pero pues ¿y ahora qué hago, no? Y creo que es algo que puede llegar a pasar muy común, y retomo lo que decía al inicio de esta sensación o de esta idea o de este tipo de carácter que puede ser los que fracasan al triunfar, que uno diría, o sea, ¿cómo voy a estar fracasando si estoy triunfando? Pero a veces suele suceder muy constante, y creo que también tiene que ver como con todas estas ideas que vamos construyendo socialmente o desde un momento muy temprano en la vida a la mayoría de las personas, ¿no? Generalmente cuando hay un niño se le dice, bueno, tienes que ir a la escuela, después tienes que terminar una carrera, tienes que encontrar una pareja, formar una familia, tener una casa, tener un carro, hijos y ya, ¿no? Y hay muchas personas que pudieran llegar a haber concluido eso de alguna o de otra forma, con mucho esfuerzo, con poco esfuerzo, de la manera que sea, y al final no necesariamente hay una satisfacción, ¿no? Y si nos quedamos únicamente con esta idea de la película de, bueno, es que te has perdido, o sea, has llegado, no has disfrutado el camino y solamente estás enfocado en el llegar, ¿no? Pero aquí, volviendo a lo que mencionaba como de esta cuestión un tanto más psicoanalítica, muchas veces lo que genera ese deseo, lo que nos genera esa posible satisfacción en un determinado momento, no necesariamente son las cosas o las personas, sino a veces eso que nos falta, que va generando de alguna manera que nos movilicemos, ¿no? Porque si tuviéramos absolutamente todo, si tuviéramos una satisfacción plena y total, o como tú decías, estar siempre en la cúspide, pues estaríamos en un estado, pues como en las máquinas donde te miden el pulso, donde ya cuando hay un reposo absoluto, pues es generalmente cuando ya uno está muerto, ¿no? Y la vida justamente se conforma pues de estos altibajos que vamos experimentando de alguna manera, y sobre todo de eso que no tenemos, pero que nos motiva de alguna forma a poder lograr o poder conseguir. Pero eso no significa que ya tenerlo es lo que nos va a hacer felices, porque es como engañarnos un poco de alguna manera con esta idea de que algo nos va a dar la satisfacción absoluta, porque por mucho que sea complejo de pensar o de sentir, pues no existe como tal, ¿no? Y sería quedarnos, como tú decías, justamente en esta cuestión de la emoción, que la emoción regularmente llega a ser volátil y no tan duradera, ¿no? Porque constantemente vamos cambiando de emociones. Incluso me resultó un poco chistoso, pero creo que tiene que ver con esto que les digo, un estado o algo así en Facebook, en alguna de las redes sociales, que decía, la motivación, vi la película de Soul y la motivación me duró 3 días, ¿no? Pero ya no tengo ganas de vivir otra vez, ¿no? O sea,
no es algo como tan fácil, ¿no? No se adquiere así tan fácil. Pues es un mensaje favorable, pero habría otras cosas que pensar también de la historia de cada una de las personas, tanto de los niños como de los adultos. Sí, pues yo ahí diría que tal vez, digo, no tan afortunado para todos tal vez, pero siendo como muy burdos, afortunadamente creo que todos los días tenemos hambre, ¿no? Y entonces en ese sentido todos los días nos tenemos que movilizar, pues hacer algo, ¿no? Ya sea por el simple hecho de cuestiones muy básicas e incluso a veces hasta banales como pues vestirse, ¿no? Comer, tener donde vivir, hasta pues llegar a plantearse metas más grandes. Afortunadamente siempre tenemos quisiera decir que para todos es afortunado porque lamentablemente no para todos siempre hay este impulso o digamos, no, las necesidades no necesariamente les generan una inspiración a seguir adelante, pero bueno, ese es otro problema tal vez que próximamente hablarás en otro podcast. Exactamente. Y bueno, tal vez también ya para yo cerrar un poco, esta referencia que hace como al músico que finalmente está tocando con su banda y empieza a tener un público y todo eso. Y cuando sale y platica con la jazzista y le dice, bueno, mira, ¿qué sigue? Y dice, pues ir a tocar otras 500 veces más, ¿no? Me recuerda mucho como a lo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Que ya después de tanto tiempo de tocar, no sé, por ejemplo, me recuerda un poco como a Radiohead o a Nirvana, que ellos se negaban a tocar, bueno, Nirvana a tocar Smell Like Teen Spirit y Radiohead Creep. Porque pues era una canción ya chole, ¿no? O sea, tengo otras más chidas porque siempre me piden la misma, ¿no? O bueno, las bandas así como pasa mucho como en estas bandas de heavy metal ochentero, ¿no? Que pasaron como unas giras bien desenfrenadas. Ya llegan los 2000 y ya están como muy hartos uno del otro, casi con ganas de matarse, pero pues la música no termina más que siendo su forma de vida, ¿no? Su forma de poder subsistir. Y ya parece que lo hacen de una forma más mecánica que por gusto, ¿no? Me recuerda mucho a esa referencia. Y bueno, ya en el aspecto cinematográfico, pues es una película, diría, buena, no es tampoco excelente. La verdad es que también de pronto con Pixar ya no me impresionó tanto. Es decir, casi siempre como que parecía que íbamos esperando la próxima película de Pixar para saber cuál iba a ser su próxima historia innovadora y su próxima vanguardia tecnológica respecto a la animación. Pero la verdad es que en este caso ya no le veo mucha diferencia hace 3 películas de Pixar a actualmente. Siento que ya llegamos a un punto en el que el hiperrealismo ya es lo suficiente hiperrealista como para poder llegar a algo más, ¿no? Y en ese sentido yo por lo menos valoro, creo que tienen para mí más valor de producción a estas animaciones que de pronto están más hechas como a mano, o este tipo de películas stop motion donde todavía se toman como esa manufactura de ir haciendo los muñequitos, casi como un trabajo artesanal, eso, ¿no? Exactamente, artesanal, porque sí, obviamente debe de ser una friega estar animando, pero siento que de pronto ya se pierde un poco la virtud de la animación, ¿no? Entonces para mí no fue como una cuestión así que me volviera loco ver la animación. Creo que es algo que podemos ver en 3 o 4 películas anteriores de Pixar. Y la historia pues tiene un mensaje bonito como siempre, positivo en cierto modo, pero tampoco no me terminó de encantar. Sí, definitivamente. Yo creo que ya para concluir, yo también, la música y muchas de las actividades humanas pues tienen mucho que ver con la repetición, ¿no? Y con esas sensaciones que va generando de alguna manera. Pero bueno, ojalá que la vean los que no la han visto, y los que ya la vieron pues que también nos puedan compartir su opinión. Eso nos gustaría mucho, por favor, que nos dejen todos sus comentarios. Si hay alguna otra película de la cual les gustaría que pudiéramos platicar, también déjenos un mensaje para poderlo saber. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Oriente Media y ahí revisen los contenidos que tenemos y algunos otros que vamos a estar subiendo. Emil, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión y nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias. Ya nada más decirles, a mí por favor búsquenme. Ah, sí, perdón. Disculpen. De esto pido mi limosna, de mi comercial de 10 segundos. No es cierto. Sí, por favor, Emil, recuérdanos cómo te podemos encontrar. Claro, mira, me pueden encontrar en Facebook como EmilRM y en Instagram como Emil-50mm.
No soy muy constante con el contenido, pero síganme, ahí le voy echando más o menos ganas para hacer cosas relativamente innovadoras. Muchas gracias, Emil. Ahora sí nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión.